¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común tus superhéroes favoritos y los filósofos más grandes de la historia? En este video, vamos a fusionar la acción trepidante de Supacel con las ideas más profundas del pensamiento humano. Si te apasiona la serie y te intrigan las grandes preguntas de la vida, no puedes perderte esto. Quédate con nosotros, porque te prometemos que te sorprenderás con las increíbles conexiones entre estos dos mundos. Para comenzar, pensemos en la identidad personal según John Locke. John Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, plantea que nuestra identidad está ligada a la continuidad de nuestra conciencia. Ahora, imagina que de repente, como en Supacel, adquieres un superpoder. Tus habilidades cambian, tus posibilidades cambian, y lo más importante, tu percepción de ti mismo también cambia. En la serie vemos a los personajes enfrentarse a la pregunta: ¿quién soy ahora que tengo este poder? Este dilema refleja exactamente lo que Locke argumentaba. Nuestra identidad se basa en nuestra experiencia consciente. Como Locke decía, la identidad personal depende de la conciencia, no de la sustancia. Por ejemplo, cuando uno de los protagonistas descubre que puede manipular el tiempo, su sentido de la realidad y su papel en el mundo se transforman radicalmente. Este cambio interno y la lucha por entender su nueva identidad son una manifestación moderna de las ideas de Locke. ¿Cómo estos superpoderes afectan su sentido del yo y su lugar en el mundo? Esto nos lleva a la teoría de la justicia de John Rawls. John Rawls, en su teoría de la justicia, introduce la idea del velo de la ignorancia. Según Rawls, si no supiéramos cuál sería nuestro lugar en la sociedad, ¿cómo diseñaríamos un sistema justo? En Supacel, los personajes, especialmente aquellos que provienen de comunidades marginalizadas, usan sus poderes para luchar contra la injusticia y ayudar a los oprimidos. Pensemos en el personaje que tiene la habilidad de leer la mente. Este personaje utiliza su poder para desenmascarar la corrupción dentro de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos. Aquí, los ideales de Rawls se hacen visibles. La justicia es el primer requisito de las instituciones sociales. Los superhéroes de Supacel no solo combaten villanos, sino que también se enfrentan a las estructuras injustas, reflejando perfectamente la teoría de Rawls sobre la justicia. ¿Qué harías tú si pudieras leer la mente? ¿Utilizarías ese poder para luchar contra la injusticia? De manera similar, la metafísica del poder de Friedrich Nietzsche ofrece otra perspectiva fascinante. Friedrich Nietzsche, en su obra Así habló Zaratustra, sugiere que la voluntad de poder es una fuerza fundamental en la vida. En Supacel, los personajes descubren que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, pero también grandes tentaciones. Nietzsche nos incita a superar nuestras limitaciones y aspirar a ser más de lo que somos. Como él decía, el hombre es algo que debe ser superado. Por ejemplo, cuando uno de los personajes obtiene la capacidad de volar, no solo enfrenta la emoción de la libertad, sino también el riesgo de aislarse de los demás, de sentirse superior. Este conflicto interno resuena con la idea de Nietzsche de que debemos dominar nuestras propias capacidades y deseos para crecer como individuos. La lucha de los personajes por encontrar un equilibrio entre el uso ético de sus poderes y la tentación de abusar de ellos nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder y el control personal. Siguiendo esta línea de pensamiento, exploremos la ética de Spinoza. Baruch Spinoza, en su Ética, argumenta que el verdadero poder proviene del entendimiento y la racionalidad. En Supacel, los personajes deben aprender a comprender y controlar sus poderes para usarlos de manera ética. Spinoza enseñaba que al entender las causas de nuestras emociones, podemos actuar de manera más libre y racional. La libertad es actuar de acuerdo con la razón, decía Spinoza. Considera al personaje que puede curar heridas. En un momento de la serie, enfrenta una situación donde debe decidir entre salvar a un ser querido o a un grupo de personas desconocidas. Esta decisión requiere un profundo entendimiento de sus propias emociones y la capacidad de actuar racionalmente, reflejando las enseñanzas de Spinoza. Los personajes enfrentan el desafío de usar sus poderes con sabiduría y en beneficio de la comunidad, lo que les exige una profunda reflexión ética. ¿Cómo tomarías una decisión tan difícil? ¿Priorizarías a un ser querido o a un grupo de desconocidos? Continuamos con el pragmatismo de William James. William James, un destacado filósofo pragmatista, sostenía que el valor de una idea radica en sus consecuencias prácticas. En Supacel, los personajes deben considerar las consecuencias prácticas de sus acciones
y cómo sus poderes afectan sus vidas y las de los demás. James creía en la importancia de la experiencia y los resultados en la determinación del valor de nuestras creencias y acciones. Como James nos dice, la verdad es lo que resulta útil creer. Por ejemplo, el personaje con la habilidad de manipular la memoria de otros debe enfrentarse a las implicaciones éticas y prácticas de su poder. Cada alteración de la memoria tiene consecuencias profundas en la vida de las personas afectadas. La serie refleja esta filosofía pragmatista en la manera en que los personajes manejan sus poderes y enfrentan los desafíos del mundo real, evaluando constantemente el impacto de sus acciones. ¿Crees que está justificado alterar la memoria de alguien por un bien mayor? ¿Dónde trazamos la línea ética? Exploremos ahora la filosofía de Heráclito. Heráclito, conocido por su doctrina del cambio constante, afirmaba que todo fluye y que el cambio es la única constante en el universo. En su pasel, los personajes experimentan cambios drásticos en sus vidas y deben adaptarse a sus nuevos poderes y responsabilidades. Considera al personaje que tiene el poder de transformarse en diferentes formas físicas. Este poder refleja la idea de Heráclito de que la realidad está en constante flujo y transformación. Como Heráclito decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río, ya que el agua fluye y cambia continuamente. Los personajes deben aprender a navegar y aceptar estos cambios, integrándolos en su identidad y acciones. Ahora veamos la filosofía de Epicuro. Epicuro, en su filosofía, defendía la búsqueda del placer y la evitación del dolor como el camino hacia una vida feliz. Sin embargo, para Epicuro, el verdadero placer se encuentra en la tranquilidad del alma y la ausencia de sufrimiento, no en los placeres superficiales. En su pasel, los personajes buscan equilibrar el uso de sus poderes con su bienestar personal y el de los demás. Imagina al personaje que puede absorber y neutralizar el dolor de otras personas. Esta habilidad le permite brindar alivio, pero también le impone la carga de llevar ese dolor. Epicuro enseñaba, la felicidad no consiste en placeres efímeros, sino en la paz del alma. Este personaje debe aprender a encontrar un equilibrio entre ayudar a los demás y mantener su propia paz interior. ¿Buscarías absorber el dolor ajeno si tuvieras esa capacidad? ¿Cómo equilibrarías esta responsabilidad con tu propia felicidad? Finalmente, nos quedamos con la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, en sus trabajos sobre la filosofía del lenguaje, argumenta que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. En su pasel, los personajes deben aprender a comunicarse y comprenderse en nuevas formas debido a sus poderes. Wittgenstein enseñaba que el significado de las palabras depende de su uso en el lenguaje. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por ejemplo, cuando un personaje desarrolla la habilidad de hablar con los animales, debe crear un nuevo lenguaje para interactuar con ellos. Esta tarea resuena con la idea de Wittgenstein de que nuestro entendimiento del mundo se construye a través del lenguaje. Los personajes enfrentan la tarea de encontrar un nuevo lenguaje y formas de entender sus experiencias únicas, ampliando los límites de su mundo a través de nuevas formas de comunicación. Así que, su pasel no es solo una serie de acción y superhéroes, es una exploración profunda de ideas filosóficas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida. Desde la identidad y la justicia hasta el poder y la percepción, la serie nos ofrece una ventana a cómo los grandes pensadores han influenciado y siguen influenciando nuestras historias contemporáneas. Espero que hayas disfrutado este análisis filosófico de su pasel. Si te ha gustado este video, no te pierdas el siguiente en pantalla, donde seguimos explorando cómo la filosofía se entrelaza con nuestras obras de ficción favoritas. Nos vemos en el próximo viaje filosófico.